Pues Vale. muchas gracias, Brenda. Te agradezco mucho tu participación en este proyecto. Y la primera pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿cómo ha afectado el cierre de la frontera mexicana, el incremento de la militarización y, bueno, virtualmente la prohibición de las caravanas en la frontera sur de Guatemala y México? Sí, pues la militarización sobre todo es una situación que no se ha dado sola, o sea, bueno, a partir de la pandemia o la contingencia sanitaria, sino que desde hace ya tiempo, o sea, ha sido un proceso largo en el cual se ha querido implementar la militarización de la frontera. Y el año pasado, pues ya se legitimó esta militarización dentro de la frontera, pues entre México y Guatemala, ¿no? Y a partir de entonces fuimos testigas y testigos de tener una represión muchísimo más fuerte hacia las personas que por necesidades de protección internacional y todas las violencias que se viven en Centroamérica, pues recurrían a los desplazamientos pues forzados y hacia México, ¿no? Y entonces vimos de manera muy dramática, sí, la presencia de los militares y la mantención en la frontera con pues todo el equipamiento, el equipo de protección de los militares, pero también con armas de fuego, y entonces también eso nos dio un mensaje, ¿no? Dio una narrativa y un mensaje de criminalización hacia las personas en movilidad, hacia las personas migrantes y hacia el no reconocer que las personas, las causas del por qué las personas se están moviendo y se están desplazando forzadamente fuera de sus propios territorios, fuera de sus propios países, ¿no? Y eso lo hemos visto gradualmente incrementado. Como decía, a partir del año pasado fue muchísimo más visible, fue mucho más frontal. En algunos desplazamientos que hubieron el año pasado, justamente se presentaron directamente y cometieron algunas estrategias también de contención y de represión muy fuertes, ¿no? Aquí en la frontera sur. Y esto pues ha seguido manteniéndose y ahora mismo pues justo con todo el tema de la contingencia sanitaria de la pandemia por COVID, pues también digamos ha hecho un cerco muchísimo más fuerte, ¿no? A través de esta contingencia y la pandemia pues se han cerrado las fronteras, con un discurso en el que pues para la protección de los países no se permite la entrada de otros, ¿no? Y entonces también ahí vemos una narrativa ahí discreta y disimulada de pues no, de más bien de un cierre para que no hayan otras y otros que vengan aquí y nos contagien, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se suma a esta secuencia de detención y de disuasión hacia las personas para que puedan migrar. Y lo que hemos visto, que a través de eso, las personas siguen moviéndose, hay una necesidad inmensa de las causas por las cuales las personas salen de los países, esa no se ha reducido, ¿no? Se ha incrementado mucho más y por la contingencia sanitaria, por la pandemia, vemos que va a ir en aumento, ¿no? La precarización de la situación, las violencias estructurales que se viven, pues van a arrasar con muchísimo más fuerza también a través de pues de todas las consecuencias que hay detrás de esta pandemia, ¿no? Los servicios sanitarios en los países de origen, en los cuales pues América Latina y pues México y la región centroamericana, pues es más que evidente que hay una falta de fortalecimiento en los sistemas sanitarios, y también entonces la pandemia es una causa también de que las personas quieran migrar hacia otros países, porque también no encuentran pues respuesta, ¿no? hacia el acceso a la salud y etcétera, ¿no? Entonces vemos que evidentemente las personas se siguen moviendo, se siguen desplazando, siguen teniendo las mismas o más necesidades de protección internacional y pues por consecuencia al cierre de las fronteras se topan con pues que
que hay muchísimos más controles migratorios y militares para no poder cruzar, y en esto pues se ven orillados a tomar decisiones mucho más riesgosas, ¿no? Ya sea conducirse por caminos que tienen que ser más de extravío, que tienen que ver más invisibles, ¿no? Volverse más invisibles al Estado para que no sean detenidos, o para no toparse con ese muro ahora militarizado que tenemos, ¿no? Y entonces, pues correr muchísimos más riesgos, ¿no? Y estar sujetas también, o ser muchísimo más vulnerables a las extorsiones, a las violencias, a la violencia física directa, a que te roben, a que te asalten, a que también hayan violencias sexuales, ¿no? Que esto es, que ya sabemos, es lamentablemente es parte de lo que se vive en la migración, y que vulnera muchísimo a las personas, ¿no? Y entonces vemos que consecuentemente al cierre de las fronteras, a este sistema militarizado que viene desde hace tiempo, a la situación de los países de origen, pues las personas están sufriendo muchísimo más las causas, y entonces en este tránsito están viéndose obligadas a correr muchos más riesgos, y que pues sean víctimas, ¿no? de otras violencias mucho más profundas, ¿no? Ok, y en ese sentido entonces el cierre de las caravanas, que acá se conocen como corredores humanitarios, entonces ha tenido un efecto muy profundo. ¿Me podrías comentar un poco cuáles eran las ventajas de tener corredores humanitarios, de tener esas caravanas cruzando México, que solamente duró desde el 2019, octubre del 2019 a principios del 2020, si no mal recuerdo, o tú me podrías corregir las fechas, por favor? Sí, cuando empezamos a ver desplazamientos mucho más grandes de grupos que coloquialmente llamadas caravanas, ¿no? En algún momento nosotras con el colectivo de observación del que somos parte decíamos, bueno, es un éxodo migratorio en el cual pues las personas siguen desplazándose, y ahora en grupos muchísimo más grandes, pues para tener protección entre ellos, ¿no? O sea, también es una forma de hacer colectividad y de sentirse seguras, ¿no? Entonces, y de resistir también, ¿no? En este sentido. Entonces, les llamábamos como, pues, éxodo migratorio, pero nosotros lo empezamos a ver en el 2018. Entonces, aquí empezaron, de hecho, el más grande, el desplazamiento de un grupo más grande fue en octubre, del 18 de octubre del 2018, ¿no? Hace casi 2 años. Sí. Y bueno, o sea, ahora que mencionas, por ejemplo, esto de los corredores humanitarios, realmente como tal no hubo un sistema de protección de traslado de estas personas, sino más bien se fue dando paulatinamente conforme las organizaciones nos pronunciábamos a favor de que se respetara el derecho a las personas y que se les protegiera en este sentido estricto de los derechos, ¿no? Y que no se les reprimiera, ¿no? O sea, por solamente el querer trasladarse, ¿no? Y que se cuidara, por ejemplo, la integridad de las familias, sobre todo de los niños y las niñas y las mujeres que iban en estos grupos. Y que bueno, que al inicio, la primera, digamos, quienes asumieron una reacción positiva de ayuda y de algún tipo de corredor humanitario fue la propia sociedad, o sea, en general, ¿no? Las propias comunidades que salieron como a poder pues ayudar y a poder estar junto con las personas pues en este tránsito, ¿no? Y después de esto, esto se vio disminuido un poco después del primer desplazamiento, en donde sí logran llegar a Tijuana muchísimos más, se quedan en la Ciudad de México y hacen un mega albergue también ahí en la Ciudad de México, que fue muy visible, y luego fueron ayudados a trasladarse hacia Tijuana, ¿no? Y ahí es donde se quedan un poco más varados. Después de eso cambia la política también migratoria. Nosotros pensábamos que
que con el cambio de gobierno iba a ser un poco más enfocado hacia el derecho, y eso fue contrario. Al final de cuentas hubo también una relación con Estados Unidos en su política migratoria en ese momento, y que todo cambia, ¿no? Entonces, lo que vimos fue que paulatinamente fue decayendo esto, y que más bien empezaron a hacer represiones o narrativas discriminatorias o criminalizantes y disuasorias para que las personas no llegaran a pasar muchísimo más territorio mexicano, ¿no? Sino que se quedaran cada vez más encapsuladas hacia la frontera sur. Y esto ha ido así, ¿no? O sea, desde ese desplazamiento que sí logró llegar a Tijuana, después no logran llegar a Oaxaca, creo que fue el último punto. Después no logran llegar a otra ciudad de Chiapas, bueno, lograron llegar a Mapastepec, que fue el último punto, y luego no logran salir de Tapachula, ¿no? Okay. Y ahora mismo que vemos que ni siquiera llegaron a México, ¿no? Porque entonces ya Guatemala asume el papel que tuvo México el año pasado, ¿no? En este sentido, y que utilizan las mismas tácticas, ¿no? Entonces te interrumpa ahí un poquito. Entonces, ¿qué pasa con estos grupos, como bien los escribes, encapsulados? ¿Están detenidos en estas ciudades dentro de México? Sí, bueno, Pablo, fueron en su momento detenidos, ¿no? Detenidos en el tránsito, y ahí se disuelven. En la mayoría de los casos en los que nosotros fuimos, digamos, presenciamos, es que fue aquí en Chiapas, con el colectivo de monitoreo en el que somos parte, que te comentaba, pues estas situaciones también fueron incrementando en el tipo de represión. Entonces, por ejemplo, el último que pasó en una ciudad, lo dejaron llegar a una ciudad, y sí hubo atención de ese grupo, ¿no? Se les dio un alojamiento en un auditorio, se pusieron instituciones, bueno, se armó como, digamos, institucionalmente la atención dentro de ese lugar. Sin embargo, cuando las personas quisieron continuar el camino y el tránsito, fueron reprimidas y detenidas. Y cuando hablamos de detención migratoria, es que están a un paso de la deportación, ¿no? Y en la mayoría de los casos así sucede, a menos que pues tengan algún contacto con algunas organizaciones que estamos en varios puntos de México, ¿no? Y entonces puedan acceder a una solicitud de refugio, y que, bueno, que eso pudiera parar la deportación, pero bueno, eso es, digamos que es el mínimo de todos los casos que realmente suceden, ¿no? Entonces, cuando suceden esto de que está bueno, en esos tiempos, ahora no sabemos cómo va a transcurrir, pero bueno, lo que sucedió antes es que pues los grupos eran detenidos, eran encapsulados, digamos, en el sitio, y eran detenidos y llevados a las estaciones migratorias para su deportación. O algunas personas que pues ahí se disolvían, y algunas pues nosotros llegamos a ver momentos en los cuales las personas realmente huían, ¿no? O sea, en este sentido, y así se disolvía el grupo, ¿no? Entre unos que eran detenidos por el instituto, y otros que pues huían del lugar, ¿no? Y que bueno, se trasladaban a otros sitios, o ya migraban de manera como pues más sin grupo, ¿no? Más invisibles, ¿no? Buscaban otros medios de poder hacerlo. Y bajo este contexto, Brenda, ¿cuál es el mayor reto que están enfrentando ustedes como organizaciones de apoyo a los migrantes, y también de generar visibilidad de la problemática de los migrantes centroamericanos en México? Sí, yo creo que hay retos como en diferentes niveles, ¿no? El reto, digamos, político es que también que aunque hay diálogo, o sea, se puede entablar diálogo con el Estado, pues también las políticas migratorias no es que quieran cambiar hacia otra línea, ¿no? Entonces, ahora mismo hay una línea en la que que México no va a dejar el tránsito libre, digamos, y que en este sentido, pues entonces
si no hay si la persona no tiene un documento migratorio que de regular estancia, no va a poder pues pasar o internarse en el territorio nacional, y entonces eso está sujeto a la detención migratoria y a la privación de la libertad en las estaciones migratorias y a la deportación, ¿no? Y por otro lado, que pues también en este sentido vemos un reto importante porque hay una invisibilización, una narrativa también del reconocimiento del sistema de protección. Entonces, la protección internacional, ¿dónde queda en esto, no? O sea, ¿en qué momento se discute cuando tu política es más enfocada a la detención? Entonces, pasas en segundo término que detienes y luego preguntas, ¿no? Entonces es como contradictorio también al derecho, ¿no? En el que tienes que primero ver qué es la necesidad de la persona y entonces después ves pues todo lo que requiere, ¿no? Entonces a nivel político vemos es un gran reto, ¿no? De poder seguir empujando hacia allá, hacia tener este diálogo muchísimo más abierto y que haya un reconocimiento de esto, ¿no? Que no se invisibilice el derecho a la protección internacional y que se reconozca justamente que las personas que están migrando desde Centroamérica u otros países ya extracontinentales, sí, pues están migrando por esta situación, ¿no? Que podemos decir es que es una migración económica, sí, pero de fondo es una violencia estructural y es una violencia que viene desde sus países, y si tú nada más le dices migras por trabajo o migras por violencia, pues igual en el primer momento te van a decir, bueno, quiero un trabajo, ¿no? Pero de fondo es porque no tengo un trabajo, no tuve nunca accedí a la educación, hay pandillas en donde vivo, etcétera, ¿no? Y entonces sí hay una razón de migrar forzadamente y sí tienes que tener acceso a la protección. Entonces, esta parte la vemos totalmente importantísima, que se pudiera hacer, que es un reto, es una dificultad también para los estados el poder el entablar estos pues, diálogos y que se reconozca, ¿no? Y que lo vemos también que está superitado a las políticas del norte global, y entonces, bueno, también ahí vemos, ¿no? que hay una gran dificultad, ¿no? También para poder hacerlo. Y bueno, en la práctica, o sea, digamos en el día a día del acompañamiento con las personas, nosotras aquí hacemos atención psicojurídica y colectiva, ¿no? Entonces promovemos pues también que las personas accedan al procedimiento, pero también a la denuncia, pero también que ellas mismas sean sujetas y sujetos de derecho, ¿no? O sea, que puedan ejercer sus propios derechos. En ese día a día vemos grandes dificultades en los impactos que tienen lo anterior, ¿no? Todos los impactos estos, ¿no? Vemos que cada vez más las personas vienen con muchísimas más violencias agravadas, con mucho temor, ¿no? Justamente por toda la narrativa criminalizante, disuasiva, de represión. Entonces sienten muchísimo temor de también acceder a las instituciones públicas o al procedimiento, etcétera, pues también porque desde esta narrativa que da México, pues claro es no vengas, y ahora mismo, por ejemplo, lo que pasó con el COVID hace unos días, que era como si vienes, te vamos a, puede que te vayamos a encarcelar porque si estás contagiado, estás cometiendo un delito, etcétera, ¿no? Entonces, que claro, eso no es así, pero es la narrativa que proyectan y que al final de cuentas tiene un gran impacto hacia las personas y hacia pues el mínimo de tener información o acceso a la información que pues tiene que haber, ¿no? Y pues bueno, a nivel digamos como de organización, pues también es para nosotros es un gran reto importantísimo, ¿no? Como personas defensoras también nos vemos criminalizadas con esa narrativa, ¿no? ¿Quiénes son quienes defienden a las personas migrantes que están siendo criminalizadas, que están siendo estigmatizadas, ¿no? A quienes se les trata como invasores? Pues también a quienes las defendemos o defendemos este derecho, pues también nos ven como pues mal, ¿no? Y nos criminalizan y pues también nos apuntan un poco al dedo. Entonces ahí, digamos,
digamos, en esos niveles de dificultades y retos. No, hombre, muy interesante. El tema de la criminalización en el área migratoria es un fenómeno global muy, muy importante. Te agradezco muchísimo tu participación. Fue excelente escuchar la voz desde el sur de México con la frontera con Guatemala. Y gracias por tu participación, Brenda. Muchísimas gracias a ustedes.